Aquí realmente lo increíble no es el tema que vamos a hablar, que por supuesto por petición popular vamos a ello, sino el hecho de que esté llevando los cascos cuando no estoy escuchando nada, ¿no? Ni siquiera música, bueno, en fin, con vuestro permiso, me los quito que dan un poco de calor. Bueno, a ver, canal secundario, ¿cómo estáis? Otra vez, muy buenas. Supongo que ayer, no lo sé, o hace unos días habré subido un vídeo en el cual de alguna forma hablaba de una pregunta que he leído aquí que me ha parecido bestial, ¿no? Un poco peligroso incluso, del tema de dejar el colegio, los estudios o lo que sea por YouTube, ¿no? Lo hemos abordado desde dos puntos de vista distintos del por qué puede ser esta pregunta, porque de hecho el chaval no ha vuelto a escribir los comentarios, no sé si le ha asustado o algo, espero que no. Pero bueno, el caso es que... Es que hemos estado hablando un poco de lo que es el tema de la educación en España, por lo menos, que es la que yo conozco, nunca he estudiado fuera de España. Y bueno, pues es un tema interesante, ¿no? Al igual que en su momento hablé de las cosas que no me gustan de España, que hice un vídeo en el canal secundario que quedó muy interesante, la verdad, y vi que todo el mundo casi coincidía con mi opinión, lo cual me sorprende. Vamos a hablar un poco, si os parece bien, del tema de la educación en España y algunas cosas que yo modificaría, teniendo en cuenta que yo ni soy nadie, ni pincho ni corto, y que lo que voy a decir es simplemente mi opinión. No tenéis por qué estar de acuerdo y lo que voy a decir no es la razón absoluta, así que ahí tenéis la sección de comentarios para poderos expresar de forma libre y por supuesto con respeto, que creo que es lo suyo, ¿no? Ya que hablamos de educación en el día de hoy, qué menos, ¿no? Qué menos, pero bueno, en fin... ¿por dónde empezar? Hay muchas cosas con las cuales no estoy de acuerdo, la verdad, y que serían muy fáciles de solucionar. Yo creo que mucha gente se centra en el tema de no, es que me enseñan una cosa que no voy a utilizar en la vida, tal, no sé qué, que es verdad, en el colegio y en el instituto, o incluso en la carrera. Me han llegado a decir amigos míos que han hecho carrera que no lo van a usar en su vida, o sea, jamás, nunca. Y es como un poco, jolín, un poco triste, ¿no? Dedicar ciertamente un tiempo a estudiar cosas que luego no te van a terminar sirviendo para nada. Pero, aquí se viene el inciso y quizá el plot twist. El hecho de esforzarte, como he comentado en ese vídeo que antes os he mencionado, el hecho de esforzarte por estudiar o aprender cosas que tú mismo luego sabes que no le vas a dar un uso, a mí eso me parece útil desde el punto de vista de aprender a esforzarte. Porque como ya he comentado también en ese vídeo, la vida... la gran mayoría de veces te va a obligar a hacer cosas que no quieres o que sabes que pueden ser perder el tiempo o lo que sea, y las vas a tener que hacer igual, por narices, con lo cual coger ese hábito no creo yo que sea malo, pero ciertamente estoy de acuerdo en que muchas de las cosas que se pueden enseñar no son útiles de cara a una vida práctica y una vida real. El conocimiento en sí, por supuesto, es útil, es práctico, pero cómo lo aplicas, eso es distinto. Y es aquí donde está, digamos, mi mayor... no sé, lucha entre comillas con el tema del sistema de educación que hay en España. Repito que es el que yo tengo experiencia en él. Experiencia de que ha sido en el que yo he estudiado, ¿no? Principalmente es, ya no lo que os he dicho, que vale, que esté ahí, está guay, sino que no hay nada realmente aplicado a la vida real. O muy poquitas cosas, al menos las importantes no se tocan. Quiero decir... no te enseñan, por ejemplo, a hacer la compra. Y tú dirás, ¿qué tontería estás diciendo, Alfa? ¿Hacer la compra? Me refiero, en lo que a optimizar recursos se refiere, a interpretar bien valores nutricionales y qué es lo que aportan. Esto más o menos en biología, a mí sí que me lo enseñaron un poco, pero poca cosa, nunca se profundizó. No me han enseñado a gestionar correctamente los tiempos, ni de compra ni de nada. Se pierde mucho tiempo en la compra, tiempo útil que puedes utilizar para otras cosas. Si ya te pones a optimizar al máximo, pues tu tiempo libre y demás. Entonces quiero decir, algo tan básico como ir a hacer la compra no nos enseñan y no nos dan una educación para saber seleccionar bien los artículos, por qué uno es mejor, por qué otro es peor. Te fijas en el precio y dices, bueno, si es más caro será mejor, y no siempre es así. Entonces, una educación básica en algo tan básico como es comer y hacer la compra, creo que es necesario. Luego, por otra parte, cuando sales del colegio o del instituto, llamadme loco, pero yo no salí sabiendo ni presentar un impuesto, ni lo que era, yo que sé, una sociedad, un autónomo, cómo funciona la vida real. No sabía gestionar facturas, ni siquiera sabía hacer una factura. ¿Qué narices cuando terminé la educación secundaria? Y ojo, educación secundaria obligatoria. En bachillerato en economía ya me enseñaron, pero hay gente que no hace bachillerato. E incluso haciendo bachillerato hay conocimientos y cosas que luego no te enseñan. Por ejemplo, en el colegio
En economía, a mí por lo menos, nunca se me enseñó a hacer un buen uso de mi dinero. Nunca, jamás. Quiero decir, nunca se me enseñó la importancia del dinero en lo que al buen uso del mismo se refiere. Jamás en la vida. Nunca recibí ningún tipo de educación que me enseñase a cómo gestionar mis recursos económicos de la forma más óptima. Tampoco, para nada. No me enseñaron en qué cosas son más aconsejables invertir o en cuáles menos. Entiendo que esto quizá se vea en una carrera, pero lo dicho, no todo el mundo hace una carrera. A nivel, por ejemplo, de política, creo que falta mucho conocimiento político y que muchas veces el voto que se pueda dar es un poco infundado por lo que tú tengas en casa o lo que en casa te hayan dicho que votes. No te despiertan esa curiosidad por aprender. Considero que muchas veces el sistema que hay tradicional de educación, además es un sistema ya antiguo, que tiene muchísimos años, no se centra en despertar a la persona, al fin y al cabo, que para mí es el resumen de todo esto. No te despierta la curiosidad por aprender, no te despierta el deseo por saber, el deseo por saberte valer por ti mismo. No te prepara para eso, te prepara, es un sistema que considero, repito, es mi opinión, que te prepara para ser un robot, básicamente. O sea, te prepara para memorízate esto y ponlo en un papel. Que no creo que se premie de forma correcta, vamos, de ninguna manera, con ese sistema a nadie, realmente. De hecho, otro error que creo que se comete dentro de las clases es pensar que el que saca malas notas es tonto y el que saca buenas notas es muy listo. E incluso, muchas veces, yo mismo es que lo he llegado a hacer, el señalar con el dedo al que sacaba malas notas. Yo, ¿sabes? Que luego en bachillerato, madre mía, o sea, vaya notas saqué. Esto como aprendizaje, nunca juzguéis a nadie, que la vida da muchas vueltas, ¿eh? Pero bueno, en fin, cuando eres un crío, pues estas cosas pueden ocurrir. Y no estaba el profesor para decir que eso no se hiciese. Es más, muchas veces cuando el niño falla, la clase se encarga de ridiculizar al niño, lo cual hace que muchas veces tengamos miedo a fallar. Y creo que cuando se sale de la escuela, más aprendiendo con el paso de los años, que el fallar, obviamente, si lo puedes evitar, mejor que mejor. Pero el fallo forma parte del aprendizaje. Y no es algo de lo cual haya que hacer burla. De hecho, considero que cuando alguien erra, tienes que o bien, para empezar, no reírte, o bien enseñarle por qué lo ha hecho mal. Es decir, cuando un niño pequeño aprende a andar y se cae, tú no dejas que el niño se rompa la boca contra el suelo y te ríes de él. Una caída puede ser graciosa, vale, que ya sé que ahora en los comentarios alguien tal. A lo que intento ir es que se le enseña al niño. Si ves que el niño va a comerse, yo que sé, una piedra del suelo, no te ríes del niño y dejas que se la coma, ¿verdad? No, le dices, esto no se come. Le enseñas a que eso no se hace, le dices por qué no se hace. Quizá es muy pequeño para entenderlo, pero a eso es a lo que me refiero. No te rías del niño que falla en la pizarra. Explícale por qué ha fallado. Por supuesto hay profesores que esto lo hacen, claro que sí. Pero no permitas como profesor que el resto de niños se rían porque ha fallado. Todo lo contrario, aplaude el fallo. Porque si no llega a fallar, quizá no llega a aprender. Eso es lo que yo a veces veo digamos, en las trincheras, ¿no? En donde está realmente la batalla, que son en las clases. Que recuerdo que ahí se fallaba un montón. E insisto, no estoy aquí tirándomelas de... No, yo era el primero en fallar. Yo era el primero porque he sido un... anormal profundo en el pasado. Esto alguna vez lo he contado. Mira, otro tema que podríamos hablar de mi pasado, porque no me siento orgulloso de él ni mucho menos. Yo he sido un anormal profundo que esperaba que cualquiera fallase. Bueno, quizá en la pizarra no, en eso sí que he sido respetuoso, pero bueno, en general, para reírme, eso, o sea, no, en absoluto. Y ya digo, creo que cuando eres niño, esas cosas te quedan en tu cabeza y te vas, digamos, de alguna forma como cerrando porque te da miedo a fallar, porque tu cerebro asimila que el fallo conlleva una burla y eso te hace sentir incómodo porque te ridiculizan. No, yo creo que hay que trabajar también ese aspecto. Trabajar el aspecto de darle un poco más de fuerza psicológica a los niños muchas veces. Incluso si la clase se ríe, enseñar al niño que porque otros se rían no tiene por qué ser un problema, no tiene por qué afectarte de forma negativa. Incluso puede servirte de motivación para seguir fallando, para seguir aprendiendo, ¿me entendéis? Entonces, hay muchas cosas, ya digo, que yo intentaría cambiar de cara a cómo está el planteamiento general de las asignaturas, cómo están enfocadas, cuál es el objetivo, que es... Eres un robot, que eres como un USB, ¿no? O sea, te metemos una información y, bueno, tienes que guardarla y luego, pum, reproducirla donde te digamos. En este caso, un folio. También muchas veces, mira, había un profesor muy bueno, José Luis, que yo tenía, literatura, historia, me acuerdo, esto la mayoría de profesores no lo suelen hacer.
No me refiero a que yo haya tenido, porque por suerte puedo decir que he tenido profesores muy buenos a lo largo de mi vida. Como siempre hay excepciones, por supuesto, pero no tengo una queja generalizada de mis profesores. Todo lo contrario, han sido muy, muy buenos. Pero no en el hecho de enseñar, que también, sino en el hecho de hacerte aprender, que es muy distinto. Es muy distinto, y han sido muy buenos. Pues este profesor que decía José Luis tenía una forma muy diferente de valorar en los exámenes. Él lo hacía por ideas, y siempre y cuando el tema estuviese relacionado, la idea te la contaba como bien. Yo, por ejemplo, soy una persona que a mí la historia siempre me ha gustado mucho, ha sido de mis asignaturas favoritas, ¿vale? Porque entiendo que de alguna forma es la explicación al por qué a día de hoy pues ocurren ciertas cosas y demás. Y bueno, sí, sin más, es un tema que me llama la atención, simplemente. Entonces, me acuerdo perfectamente que hubo un examen en bachillerato que yo por temas de YouTube no había estudiado nada, y uno de los temas que trataba era la guerra de Vietnam, ¿vale? Esa época. ¿Qué ocurre? Que yo de la guerra de Vietnam conozco cosas, sé cosas que no estaban reflejadas en el libro, en el temario que había que leerse, ¿vale? Y aprenderse y plasmar en el examen. Entonces yo en esa pregunta hubiese obtenido 0 puntos. De hecho era una de desarrollo, no sé si valía como 4 puntos o algo así, o sea, muy tocha. Una pregunta de desarrollo de la guerra de Vietnam, o sea, muy, muy, muy tocho. Yo a lo mejor no sé que el motivo sociopolítico que ha llevado a no sé qué es el enfrentamiento entre la Corea de no sé qué y Estados Unidos para que no se extendiese el... No, yo a lo mejor eso no lo sabía, pero sí que sabía, a lo mejor, que los vietnamitas solían utilizar como arma principal el AK-47, cuyo calibre es 7,62. Esto, pues sí lo sabía. O sabía, por ejemplo, las tácticas de guerrilla que utilizaban los vietnamitas y el por qué Estados Unidos lo pasó tan mal. O simplemente detalles como las trampas de serpientes que hacían los vietnamitas. O sea, cosas que a nivel histórico son correctas, pero que no te aparecen en el libro. Este profesor, yo le puse todo eso, ¿vale? Para intentar salvar la pregunta. Y jolín que si la salvé. Si valía 4 puntos, a lo mejor obtuve 3,8 o algo así del estilo. Tiro de la memoria, pero no puse nada que pusiese en el libro. Nada en absoluto. Era un profesor que también te premiaba por investigar acerca de la materia en cuestión. Y te premiaba, por ejemplo, por ir a exposiciones, por ir a museos, por ir a lugares donde tu conocimiento puede ampliarse más allá de los libros. Despertar ese sentimiento, ese deseo por aprender, valorar el esfuerzo por el aprendizaje, que no es lo mismo que el que te metan así en la cabeza un temario. Creo que era excelente en ese aspecto. Y el hecho de valorar por ideas en función del conocimiento aplicado a un tema que el alumno contenga, o sea, que sepa, y a eso darle un valor, valorar el conocimiento, lo veo algo excelente. Y ese profesor en concreto lo hacía, te valoraba el conocimiento. Yo no tenía ni idea de lo que ponía en el libro, pero obtuve casi la puntuación completa de la pregunta porque sabía otras cosas del tema, y lo contó, y lo valoró. Y eso no se suele hacer, y eso creo que se tendría que hacer en general. Obviamente, si hay asignaturas que no lo permiten, ¿vale? En plan, si te ponen 2 más 2, no vas a poder tener mucho margen. Tienes que poner la respuesta precisa, ¿vale? Pero, por ejemplo, en matemáticas, y esto sí que lo hacen, en un problema extenso te contemplan bien el desarrollo de la pregunta. En cómo has planteado el problema, el cómo lo has desarrollado, qué operaciones has seguido, y si el resultado termina estando mal, bueno, pues es un elemento de la pregunta, por supuesto, es un elemento determinante, está claro, pero te valoran más cosas, y eso lo veo muy bien. Entonces, mi crítica va más orientada a no centrarte solamente en esto, sino a motivar al alumno o a la alumna a que abra un poquito más, porque la vida no es esto, la vida es todo, y te van a llegar bofetones por todos los lados, o sea, y todo van a ser problemas, y cualquier historia, tener un mínimo. Por ejemplo, a mí ahora mismo se me funde esa bombilla y yo no sé arreglar esa bombilla, y es más probable que se me funda esa bombilla, es un ejemplo, a lo mejor esa sí que sé, pero ya me entendéis, es más útil arreglar esa bombilla para mi día a día que saber que el sintagma nominal de no sé qué, que no lo he usado jamás desde que he salido del colegio, nunca en la vida. Entiendo por qué lo enseñan, obviamente tienes que tener un conocimiento básico de las cosas y luego tú lo encaminas como sea, pero combínamelo con unos conocimientos básicos para la casa, por ejemplo, de electricidad, electricista, básicamente, que ya existe esa profesión. No me formes para ser electricista, porque a lo mejor no lo quiero ser, pero darme unos conocimientos básicos. ¿Por qué me das conocimientos básicos? Parece que tengo algo en su contra, pero no es cierto. De la sintaxis, por ejemplo, y no me das un conocimiento básico de cambiar una bombilla que en el día a día me va a hacer falta. ¿Por qué no me enseñas a desarrollar un pensamiento crítico que me permita escoger una opción política que realmente se corresponda con lo que yo pienso y con lo que yo defiendo como ideales
y realmente la gran mayoría de voto vaya un poco dirigido en función a lo que tú siempre has vivido en tu casa? ¿Por qué no nos despiertan eso en nuestra cabeza cuando somos niños? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no me enseñan a presentar unos impuestos a Hacienda? ¿Por qué? Si en España no haces otra cosa que pagar impuestos. O sea, ¿por qué no me enseñas a eso? ¿Por qué no me enseñas, yo que sé, a cambiar la rueda de un coche? En un viaje es probable que puedas pinchar una rueda. ¿Por qué no me enseñas a cosas que son más para el día a día sin dejar lo otro? No estoy diciendo que lo otro se abandone en ningún momento. Digo, ¿por qué no me combinas el conocimiento? Porque a lo mejor te centras tanto en cosas que para el día a día no van a servir jamás en la vida, y luego para las cosas útiles, la informática, por ejemplo. Yo recuerdo que en clase lo de la informática era risible por completo. Y ahora me diréis, Alfa, sí que te enseñan cosas de circuitos eléctricos, porque a mí, por ejemplo, ahora que me acuerdo, sí que me han enseñado cosas de circuitos eléctricos, pero te enseñan la teoría, no te enseñan la práctica. Yo nunca he cambiado una bombilla en el colegio, ¿me entendéis? En un taller de tecnología, por ejemplo, que sí que daba tecnología, y sí que, por ejemplo, algunas cosas básicas de carpintería sí que me han enseñado. Ojo, y útiles son, pero me refiero, ¿por qué no amplían más ese tipo de conocimiento? ¿Por qué siempre lo dejaban como asignaturas residuales? Educación física, la veo igual súper importante. Mira, también tenía un muy buen profesor de educación física. La verdad, era duro, pero era muy bueno. Y muchas veces nos hablaba más allá de lo que ponía en el libro, o de lo que había, o de correr 20 minutos. Y eso lo veo muy útil. La educación física considero que es una asignatura que tiene una importancia bestial, y más a día de hoy, que vivimos en una sociedad principalmente sedentaria. Yo mismo soy un ejemplo de ello. Me tiro la vida sentado prácticamente, o si no viajando, sentado en el coche, o en un avión, o en un tren. O sea, llevamos normalmente vidas sedentarias. La importancia del deporte, la importancia de la salud, todo esto creo que se podría desarrollar mucho más en educación física. Por suerte, como digo, el profesor que yo tenía lo hacía, pero otros que he tenido en el pasado no lo han hecho nunca. Y se centraban en, venga, 10 minutos corriendo, venga, calentamos ahí un poquito, venga, jugar a fútbol. No, o sea, inculca, considero, la importancia que tienen algunas cosas tan básicas como la buena alimentación, que ciertamente cada vez se inculca más en el colegio, pero creo que aún no es suficiente, la verdad. No sé qué cosas más se me pueden ocurrir, pero básicamente voy dirigido a eso. O sea, mi crítica principal va hacia un conocimiento un poco más práctico y útil, sin tener que dejar de lado el conocimiento que ya aportan. La verdad, no hay por qué dejarlo de lado, ni mucho menos. Creo que ambas cosas pueden convivir perfectamente, porque insisto, en vez de darme una hora de tecnología a la semana, que sea residual, que sea la hora de descanso para todo el mundo, o me metes una hora de tutoría en la cual no hago absolutamente nada, que ojo, esas otras horas de tutoría podrían ser muy útiles para plantear problemas, que los niños hablasen con sus tutores. Oye, mira, me pasa esto, me pasa lo otro, pero ¿qué ocurre? Que es lo que os decía antes, el hecho de que haya un problema muchas veces se ridiculiza por el resto de la clase, y esto provoca que el niño tenga miedo a decir el problema, y aquí ya sacamos otro hilo de problemas súper graves, psicológicos, que puede desarrollar un niño, porque en las aulas no existe esa confianza para la expresión del niño o de la niña en cuestión. Creo que habría que hacer un cierto trabajo más específico en estas áreas antes de centrarse tanto, y perdón por repetirlo, en que el sujeto y el predicado no sé qué. ¿Sabes? Que también es importante, repito, por supuesto que sí. No le quito importancia a nada, tan solo digo que otras cosas importantes no se están cubriendo de forma correcta, o bajo mi punto de vista de lo que yo he visto en mis años como estudiante. Lo dicho, no puede ser que yo salga de la ESO, vamos a decir, en mi caso bachillerato, selectividad tal, y no sepa presentar un impuesto. Nunca me han enseñado a utilizar bien mi dinero. Jamás en la vida. Nunca me han enseñado a lo que es una inversión, lo que son los riesgos que conlleva. No me han dado una educación financiera básica, no te estoy diciendo ahora que me vendan el curso aquí de inversión en Wall Street. No te estoy diciendo eso. Pero un conocimiento básico en la ESO, de una administración básica de recursos monetarios dentro de un hogar. Algo tan sencillo como saber las cosas que hay que pagar, porque muchos niños no saben que hay que pagar la luz, el agua, tal. Habrá gente que no lo sepa, porque nunca lo ha hecho en su vida. Son críos, no se tienen que preocupar de eso, pero luego son mayores
Y sí, son cosas básicas lo que estoy diciendo, ¿vale? Todo el mundo lo sabe, pero lo podéis aplicar a otros ámbitos perfectamente. Yo, sin ir más lejos, llevo 2 días en esta casa en los cuales la luz se me está yendo de algunas zonas. Y no sé por qué, pues ha llegado el electricista, ha cambiado una cosa, o sea, una tontería en el cuadro principal y ya funciona todo perfecto. Yo no lo sé, nunca me han enseñado a eso. Y fíjate, es algo que puede surgir perfectamente. Y repito, siento ser pesado, sé perfectamente lo que es un determinante, por ejemplo. Y es como, vale, sí, está bien saberlo, pero enséñame algo más para el día a día. Entonces, eso, la importancia de los idiomas también. Esto cada vez se refuerza más en los colegios, pero considero que aún falta. El inglés es algo totalmente, vamos, imprescindible. Imprescindible, sé que cada vez hay más medios y más formas y la comunicación global cada vez es más sencilla. Ciertamente hay herramientas y un montonazo de aplicaciones y demás que te permiten una comunicación fluida a pesar de no tener un conocimiento pleno sobre la lengua que estás en ese momento desarrollando, pero sí que es verdad que es importantísimo, es vital, o sea, oportunidades de negocio también, o sea, no sé, es que hay muchas cosas, ya digo, en la vida real que tienes que aprenderlas a base de error, a base de fallo, que al fin y al cabo también te digo que es la mejor escuela que existe, pero te podrías evitar el error o el fallo si te dan un conocimiento básico en el lugar en el que técnicamente te están formando desde que eres un niño. El problema es que te forman para hacer así con los codos, ¡pum! Leer, leer, leer y luego todo un texto, todo un texto. No, explícame el por qué pasan las cosas. No me digas, yo que sé, es un ejemplo, una fórmula química que yo tengo que memorizar, no me hagas aprenderme todas las valencias de toda la tabla periódica, de todos los elementos, porque al final luego el químico que está en el laboratorio, si tiene que consultar la tabla periódica, la consulta porque la tiene ahí a mano. Qué pérdida de tiempo hacerme aprenderme todos y cada una de las... Es que no es necesario todas las valencias. Enséñame a formular, enséñame el por qué ocurren esas reacciones entre bueno, lo que haya en cuestión en el examen, porque obviamente el rango de dificultad es muy alto en química, hay cosas muy básicas y cosas muy difíciles. Enséñame el por qué ocurre esto, enséñame a entender por qué si junto 2 moléculas de no sé qué, pum, aparece otra. ¿Qué es lo que ocurre? Eso no te lo enseñan, te dicen que no sé qué más no sé cuánto, da no sé qué y pum, te lo aprendes. Y si se te olvida, ¿qué? Y esto yo muchas veces lo he visto en mi hermana Marta. Marta y yo hemos tenido 2 formas de estudiar muy distintas. Mi forma de estudiar era intentando entender lo que estaba leyendo y el por qué eso ocurría, lo cual me permite poder mantener el conocimiento durante más tiempo en mi cabeza porque lo comprendo. Ciertamente, a la hora de desarrollarlo, si no tienes buena capacidad de comunicación o de, en este caso, de escritura, pues se te pueden quedar muchos conceptos que tú sabes y entiendes, pero no plasmas bien en el papel y como lo que te valora es el papel, pues sacas mala nota, aunque tú entiendas el por qué pasa eso. Entonces todo tiene su lado bueno y su lado malo. Y Marta, por ejemplo, era de estudiarse todo de memoria. ¿Qué pasa? A los 2 días no sabía nada de lo que se había estudiado porque se lo ha olvidado. En el examen, si lo plasmas tal cual, sacas una notaza, pero si una palabra te falla de todo lo que te has memorizado, pues ya se te cae todo. Son 2 formas, 2 estrategias, ambas válidas, por supuesto, por completo, pero soy una persona que intenta siempre buscar la lógica de las cosas, el por qué pasan, la explicación, y de esta forma, ya digo, que el conocimiento sea un poco más, no sé, un poco más útil quizá. Útil en lo que a tiempo se refiere, ¿sabéis? Que me dure más en la cabeza y que sepa el porqué de las cosas. Lo otro, repito, es 100% válido, ¿eh? No estoy criticando la otra forma de estudio, ni muchísimo menos, en absoluto. Yo tan solo como no tenía tiempo y memorizar como tal no se me da bien, pues oye, cada uno tiene que buscarse sus herramientas y sus formas de sobrevivir. La mía, pues era esa. También los tochos, la cantidad de deberes que ponen a los niños pequeños. Yo lo veo con mi hermana pequeña. O sea, por favor, que es un niño, tío. Encima son... deberes, todo eso muy de automatización, de conocimientos, te los comes todos, ¡pum! Y los escupes. Y yo a mi hermana cojo y le pregunto cosas, por ejemplo, yo que sé, me acuerdo una de las últimas cosas que no le han enseñado, o que por lo menos no ha comprendido, y creo que debe ser tarea del profesor o profesora, no sé quién es, asegurarse que los niños lo comprenden de verdad. No pregunta, ¿lo habéis entendido todos? Sí. Porque nadie va a levantar la mano si tiene alguna duda, porque en cuanto la levante, otros se van a reír de él. Entonces nadie levanta la mano, pero dudas hay. Entonces asegúrate, tú, Juanito, explícame por qué es esto. Y si no lo sabe, no pasa nada, se lo vais a decir. Tú, yo que sé, Caroline, dime por qué es esto que acabo de decir, para ver que lo has entendido. Pero bueno, el caso a lo que iba es, mi hermana, por ejemplo, el tema de las fracciones, ¿vale? Está con sumas, restas, multiplicación, división de fracciones, lo cual es
para mí, un tema dentro de las matemáticas bastante útil en el día a día, más allá de la operación en sí, porque te permite visualizar perfectamente cómo se dividen las cosas. O sea, al fin y al cabo, no deja de ser una representación gráfica de una división que en la vida real se puede dar perfectamente. Entonces, ese conocimiento que tú desarrollas, ese manejo de las cantidades que desarrollas a la hora de aplicar bien lo que es una fracción en la vida real, esto, el para qué sirve, el cómo lo puedes aplicar, la importancia que tiene. Yo le pregunto a mi hermana, ¿pero por qué se representa, yo qué sé, 1 partido de 2? ¿Por qué se pone así? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la explicación en la vida real detrás de que eso se plasme de esa forma? Y mi hermana no sabía. Mi hermana sí que sabía que si sumas 1/2 más 1/2, pues te da la unidad, ¿vale? Eso sí que lo sabe. Pero no entendía qué es lo que pasaba físicamente. O sea, no sabía que si yo parto esto por la mitad, tengo 2 mitades. En el caso de las mitades sí, ¿vale? Es más sencillo. Pero si pones un, yo qué sé, 9 partido de 13, por ejemplo, no visualiza lo que es, porque no se lo han enseñado a visualizar. Y lo importante es eso, saber por qué se pone así. Entonces, en estos temas creo que hay un trabajo muy grande todavía por hacer. Ya digo, en lo que es el apartado lógico. Decía, la informática es algo vital a día de hoy. A día de hoy, si tienes que distribuir una cantidad de horas en la semana para hacer los cuadrantes, al fin y al cabo, de las asignaturas y del conocimiento que das a la gente, por ejemplo, no me pongas 4 horas de música y me pongas 1 de informática. Con todo mi respeto hacia la música, soy una persona que me encanta la música, soy una persona que de hecho ha tocado instrumentos durante su vida, durante varios años además, o sea que ningún problema, pero me refiero, creo que para el día de hoy, es más importante saber de informática, saber arreglar un ordenador, que tocar la flauta. A día de hoy, por cómo está la sociedad, y créeme, nunca me han enseñado a arreglar un ordenador, pero a tocar la flauta, madre mía, con la flautita, años tocando la flautita en el colegio. Y sin embargo, nunca jamás me han enseñado a hacer la instalación de cableado que tengo aquí, con duplicaciones de señales de vídeo, de audio, compartir datos entre 2 ordenadores con un triple monitor, que uno envíe señal, que el otro la reciba, que todo esto codificarlo para enviarlo a un servidor. O sea, estas cosas las aprendes por bueno, autodidacta, ¿no? Tú solo la vas aprendiendo. Y nunca me han enseñado eso. Eso sí, te tocó la canción de Star Wars en la flauta que, vamos, flipas. Vamos, ni John Williams, Buah, te parto en 2 con la flauta. Jolín, que está muy bien, que por supuesto la música, ojo, no la estoy menospreciando ni mucho menos. Desarrolla un papel fundamental en el desarrollo de un niño, o sea, vamos, desde luego, la música es fundamental, incluso la música combina matemáticas, combina muchas más cosas. No le quito importancia a la música, solo digo que a día de hoy creo que es más importante saber los peligros de una página web que te pueden aportar en tu vida, el cómo estamos expuestos, nuestros datos y demás, muchas cosas hay más importantes que tocar la flauta. Que tocar la flauta durante años. Enséñame lo que es la flauta, enséñame las cosas básicas de la flauta. Por supuesto que sí, no te digo que no. Y entiendo que sea la flauta porque es un instrumento fácil para poderlo llevar a clase. No van a obligar a la gente a comprarse un piano de cola, obviamente, una flauta que vale 15 euros, vale. Lo entiendo perfectamente. Pero en vez de hacerme tocar la flauta durante 500 horas en mi vida, hazme tocar la flauta 100 horas, que voy a saber lo mismo que con 500, porque al fin y al cabo luego era repetir canciones todo el rato. Enséñame a tocar la flauta 100 horas y las otras 400, enséñame incluso hasta defensa personal. Hasta defensa personal para las niñas. Bueno, y los niños, qué narices. Enséñame a defenderme de una agresión. Y más si soy una niña. Enséñame. Porque cuando esa niña tenga un problema, Dios quiera que no, en un futuro, el tocar la flauta no le va a servir de nada. En absoluto. Para nada. Creo que hay cosas mucho más útiles que se deberían de enseñar más del día a día antes que otras que se hace mucho énfasis a día de hoy. Mi crítica, que no sé cuánto llevaré hablando, 700 años, perdón, pero es que es un tema muy importante para dejar también claro cuál es mi punto de vista ante todo esto. Mi crítica, si es que así se puede llamar, que tampoco es una crítica, mi opinión va más dirigido hacia esos elementos que considero que son importantes para el día a día, pero que no hay ni rastro de ellos en una enseñanza obligatoria para el desarrollo de los niños. No hay nada de eso, nada. O sea, coges a cualquier niño de primaria a día de hoy
y le dices qué peligro tienen sus datos en internet, o el por qué no deben consultar ciertas páginas, o el por qué simplemente no tienen que dar clic a ciertos anuncios en internet, y ni uno va a saber de lo que estás hablando. Ni uno, ni uno. Ahora, dile que te haga do re mi en la flauta. Vamos, te lo clava. Eso es a lo que me refiero. Un tema que puede dar para mucho más, ¿eh? Me dejo muchos temas, la verdad, muchos puntos, pero creo que llevo hablando casi 30 minutos, me decís. Bueno, pues imagínate si me tengo que ir callando ya, ¿no? En fin, podría dar para una segunda parte perfectamente todo este tema. Dejadme vuestra opinión en los comentarios, ¿vale? Canal secundario, cuando resuba esto, si no me muero antes, claro. Lo he dicho, creo que es un tema muy, muy interesante. Más de media hora, me dice alguno. Bueno, sea como sea, creo que es un tema muy interesante. Es un tema que nos toca a todos, al fin y al cabo. No sé cómo será en otros países. Si queréis compartir vuestro punto de vista, si me veis desde Latinoamérica o lo que sea, pues ahí está. Y si alguien ha llegado a este punto de vídeo, tan solo para saber si queréis vídeos más largos, más cortos, porque creo que este es el más largo que he subido nunca al canal secundario, quiero que me comentéis Calvo, es muy sencillo. Poned Calvo en los comentarios y yo sabré que alguien está escuchando esto porque se ha visto el vídeo entero. La palabra clave de hoy es Calvo. Os estoy leyendo en los comentarios tanto los calvos, que pondréis alguno, espero, como también las opiniones que tengáis. Si coincidís conmigo, tenéis otra. Cualquier opinión es bienvenida. Y lo dicho, me dejo muchas cosas, pero para no mataros con tanto vídeo, aquí lo dejamos. Perdón por hacerlo tan largo, perdón.